Estaba conduciendo mi automóvil, pero no podía prestar atención a lo que hacía, porque no me estaba sintiendo nada bien. Y al llegar a un cruce, miré a ambos lados, pero realmente sin mucho cuidado. En ese momento no vi venir ningún vehículo, así que continué mi camino. Y lo único que sé es que escuché la bocina de un auto muy fuerte, seguido del fuerte sonido del choque. Y fue instantáneo. De repente simplemente estaba flotando en un espacio oscuro. Fui consciente de que estaba fuera de mi cuerpo, flotando en el aire y mirando a mi alrededor. Entonces fui consciente de que en cierto punto podía ver un cuerpo tirado en medio de la calle al lado de un vehículo. Así que me quedé mirando esta imagen, a este cuerpo. Diría que estaba a varios metros de distancia de él y me tomó un poco de tiempo reconocer que ese cuerpo era el mío propio y yo lo estaba viendo desde fuera, pero no tenía ningún tipo de sentimiento por ese hecho. Simplemente, por alguna razón, yo me sentía como solo un observador totalmente indiferente de lo que estaba ocurriendo, y pensé para mis adentros que debía haber muerto, pero no me sentía triste en absoluto, y no sabía dónde se suponía que debería ir desde allí, desde el lugar en donde me encontraba y con lo que estaba observando. Mis pensamientos y mi mente eran exactamente los mismos que tenía cuando estaba en mi vida física, pero por alguna razón simplemente no podía tener pensamientos terrenales. Simplemente estaba observando aquella situación, viendo mi propio cuerpo en el suelo. Después de un rato, simplemente dejé de preocuparme por dónde debería tener que ir desde ese lugar. Dejé de pensar en esto porque estaba realmente disfrutando la situación. Estaba disfrutando de la paz y el silencio en el cual estaba inmerso en ese momento. Me encontraba mirando todo desde varios pies en el aire, mientras podía ser consciente de ver a la gente que corría hacia mi cuerpo desde todas las direcciones, y no podía escuchar sus voces con claridad, pero sí que podía comprender lo que decían, aunque no podía oírlos con claridad. Sabía lo que estaban diciendo, pero claramente mi capacidad de audición en ese momento no se encontraba en un estado normal. Pero cuando miraba a las personas, sabía lo que estaban pensando y lo que irían a decir momentos después. Podía ser consciente de sus propios pensamientos y de todo lo que les venía a la mente. Como había un hospital en la misma calle en donde tuvo lugar este accidente, la ambulancia no tardó prácticamente nada en llegar al sitio. Así que los médicos pusieron rápidamente mi cuerpo en una camilla y fui trasladado a la ambulancia. El conductor encendió las sirenas y aceleró hacia el hospital. Supe que mientras estaba en la ambulancia el equipo médico me inyectó algo en el cuerpo, pero que esto fue inútil. Mi cuerpo no respondía. Y de manera curiosa, aunque estaba separado de mi cuerpo, de todas formas todavía sentía que de alguna manera también estaba dentro de él. Estaba fuera, pero a la vez estaba conectado a ese cuerpo. Sin embargo, no sentía ningún tipo de dolor o de molestias.
Y mientras era consciente de todo aquello que estaban haciendo con mi cuerpo físico, al mismo tiempo, aunque esto no sea fácilmente comprensible, yo podía sentir que me iba hacia arriba, iba más y más alto, segundo a segundo. Y me encontré flotando como si estuviese en medio de una ola y me sentía realmente muy, muy ligero. Y al principio y al final también del accidente, todo se movía muy rápido, como fluir. Cuando salí de mi cuerpo, me encontraba en otra forma. Mi forma física, por decirlo de esa manera, era transparente y no era física. Pero aunque esto era de esa manera, también era similar a una forma humana. Y aunque era consciente de esa nueva forma, la podía ver, yo no estaba pensando en ello. Me sentía en un estado de relajación absoluto, muy agradable, un estado que era agradablemente cálido. Si lo pienso, no había olores, ni recuerdo ningún tipo de sabor, y no tenía aparentemente ningún sentido físico, corporal, y aunque no podía sentir las cosas físicas en esa especie de cuerpo transparente, sí que podía ver con una claridad absoluta. Mi vista había mejorado mucho y era plenamente consciente de que yo me había convertido de alguna forma en energía, en una forma de energía. Y estaba volando y entré en este ambiente extraño de un color gris. En ese lugar grisáceo podía distinguir una especie de luz también de tonos grises y un tanto apagados, como distorsionados. Y era una luz que se movía y estaba frente a mí. Y a medida que yo me acercaba a esa luz, ésta se hacía cada vez más brillante, tomaba más intensidad. Esta luz parecía algo como un vapor o una especie de humo, como un humo que brillaba bajo la luz de una farola. Era algo similar a eso. No tenía una forma definida, pero podía percibir que tenía ciertos matices de colores. Recuerdo matices de color azul, naranjas, amarillos y tonalidades doradas. Y en ese momento no sabía lo que era. Esa luz no molestaba a mis ojos, no me cegaba, pero me sentía muy atraído hacia ella. Sentía una atracción, una gran atracción, una fuerza que me atraía hacia ella. Quería acercarme y cuanto más me acercaba, más alegría y paz sentía. Recuerdo moverme hacia esa luz, transportarme como en un oleaje, y después de un tiempo de viajar hacia allí, comencé a notar que no me encontraba solo. Noté seres similares a mí, pero tenían colores más brillantes por alguna razón y se movían algo más lento de lo que yo lo hacía. Lo único que puedo decir es que repentinamente yo estaba rodeado por mis familiares fallecidos antes. Sentía tanta alegría y me sentía tan liviano, sentía tanta ligereza en ese momento mientras los veía, y sentí que claramente estaban allí para brindarme algún tipo de ayuda. Estaban ahí para asistirme, para ayudarme. Sus cuerpos también eran transparentes y luminosos. Es extraño, pero en ningún momento durante esta experiencia vino a la mente la necesidad de hacer alguna pregunta, hacer preguntas como, por ejemplo,
dónde me encontraba en ese momento, a dónde estaba yendo, qué será de mí, estoy muerto. Y ellos tampoco me hablaron, simplemente estaban allí, acompañándome, junto a mí. Entonces, una especie de halo luminoso me rodeó. Ese fue el momento en el cual comencé a ver eventos de mi vida, pero no estaba viéndolos con mis ojos. Lo que me ocurría era que venían a mi mente, a mi conciencia, todas estas imágenes, todos estos eventos extremadamente claros, y empezaban a jugar en mi mente, pero era muy claro, era muy real y absolutamente vivo. Era casi como podría ser una presentación de diapositivas, pero muy claros en mi mente, y volví a experimentar todos los sentimientos que acompañaban a estos eventos. No estaba todo junto, yo era consciente de que todo se me mostraba en un cierto orden cronológico. Y aunque esta revisión de toda mi vida solo tomó unos minutos, aunque esto no pueda comprenderse, fue algo muy agradable y muy interesante para mí. Fue una experiencia muy gratificante, y una vez que esta revisión de mi vida se detuvo, simplemente se detuvo, mi mente comenzó entonces a analizar lo que había sido mi vida y mis acciones. Comencé a analizar mi vida y sentí que, en general, yo había sido relativamente amable con la gente y que había estado bien. Luego de esto, lo que sentí fue la libertad. Este halo de luz que había llegado, así como llegó, simplemente desapareció, y pude sentir que tenía que volver a la vida física. Yo sabía esto dentro de mí, pero también estaba tratando de evitar que esto sucediera, porque lo que estaba experimentando era muy agradable. Eran cosas nuevas y agradables. Pero, sin poder evitarlo, dejé automáticamente este entorno en el cual me encontraba y en el que tan bien me sentía, y me moví hacia otro entorno, esta vez de un color azul grisáceo, y de alguna forma sentí que me ubiqué en posición supina. Estaba recostado ahora, y lentamente, sin ningún tipo de esfuerzo por mi parte, comencé a regresar hacia la ambulancia. Fui consciente de que estaba volviendo a mi cuerpo físico. Sé que la ambulancia ingresó luego al hospital y trasladaron mi cuerpo a la unidad de cuidados intensivos, y yo podía ver todo esto desde esa posición recostada, horizontal, y mi ser flotante podía atravesar fácilmente las paredes. Esto era algo muy extraño. Era como que cuando me acercaba a cualquier pared, ésta simplemente desaparecía. No podía sentir ningún tipo de cosa física o algo que fuera para mí una barrera. Simplemente yo me movía, sabía que estaba moviéndome, pero no podía sentir el movimiento, solo podía ver. Así que me desplacé con mi cuerpo, entré al quirófano, y en algún punto estaba ubicado en algún lugar cerca del techo. Desde allí podía ver perfectamente cómo los médicos y las enfermeras estaban allí y rodearon mi cuerpo, pero aparentemente nadie vio nada extraño, nadie me vio en el techo. Sin embargo, yo estaba viendo todo desde esa posición y veía que estaban masajeando el área del pecho de mi cuerpo. Vi cómo una enfermera insertó en mi garganta un tubo
y lo usó para darme respiración, y otro médico inyectaba algo en mi cuerpo, pero yo veía que mi cuerpo, como dije antes, no respondía. Primero había ocurrido en la ambulancia y ahora estaba ocurriendo allí, y pude escuchar a uno de los doctores gritar "Código Rosa". En ese mismo momento, mientras flotaba en el aire, mientras estaba viendo toda esa situación, me moví y pasé por algo que sí pude sentir, porque realmente pude sentirlo, percibirlo desde mi costado. Pasé por algo que estaba allí, fijo, algo que era liviano. Pude sentir que atravesé algo. Fue la única sensación física que tuve mientras me encontraba en ese estado. Y recuerdo que por esos instantes comenzó a invadirme un inmenso sentimiento de soledad, de depresión e incluso de miedo, porque comencé a ser consciente de que mi comunicación con los demás estaba cortada y que no podía hablar con la gente. Entonces sentí que si no entraba en mi cuerpo nuevamente, iba a morir para siempre. Comencé a ser consciente nuevamente de las cosas. Estaba triste por mi familia y por mis amigos y por cómo iban a sentirse en esa situación debido a mi muerte, cómo iban a sufrir después de mi muerte. Podía imaginar y podía sentir sus sentimientos. Y por otro lado, había ciertas obras importantes que yo en vida aún necesitaba terminar, y pensé que realmente era demasiado joven para morir. Pero a la vez de todos estos sentimientos, sin embargo, había una parte de mí que quería quedarse en este agradable entorno no físico. Sentí que necesitaba decidir entonces rápidamente si me iba a quedar en mi cuerpo físico o fuera de él. Entonces sentí que no podía quedarme fuera por mucho tiempo más o iba a morir permanentemente. Así que en cierto punto, mientras pensaba esto, decidí que debía volver. Durante todo el tiempo que transcurrió desde esto, el personal médico realmente se esforzó mucho por salvarme. Varias veces me dieron descargas eléctricas, pero yo no he sentido nada de eso. Sin embargo, sentí que se me estaba ayudando y que en cierto punto comenzaba a volverme más denso, más pesado, y que algo tiraba hacia mi cuerpo. Era como si el esfuerzo de los médicos por volverme a la vida estuviera funcionando y eso me jalara, me impulsara hacia mi cuerpo físico. Entonces, mientras recibía choques eléctricos, después de varios intentos, mi cuerpo saltó y en ese exacto momento sentí que entré definitivamente, nuevamente, a mi cuerpo, y sentí esto como si fuera volver a ser un objeto sólido. Sentí un tirón definitivo que me devolvió a mi cuerpo físico y sentí que claramente me encontraba nuevamente dentro de mi cuerpo y escuché entonces a una enfermera gritar: «¡Vaya, funcionó!». Y cuando estaba entonces entrando a mi cuerpo, un poco antes de todo esto, recuerdo haber oído una especie de silbido y sentir que estaba en una especie de espacio oscuro, un espacio abierto, que era casi como un embudo. Entonces estaba entrando a mi cuerpo nuevamente por mi cabeza, y mientras hacían los esfuerzos por devolverme a la vida, sentía cómo era impulsado a tirones hacia mi cuerpo, y a través de esta especie de embudo en ese espacio oscuro
fue que definitivamente entré con ese electroshock que fue efectivo. Y después de que entré en mi cuerpo, lo que sentí fue un dolor muy, muy intenso. Creo que estuve fuera de mi cuerpo durante unos 15 o 20 minutos, pero durante varios días luego de eso no estuve en mi estado natural. No me sentía como antes, y cuando pude curarme un poco, mi médico en una charla me dijo que había pasado un estado crítico, y yo pude decirle entonces que lo sabía, y fue ahí cuando le conté toda esta experiencia desde el principio hasta el final, y él estaba realmente asombrado y no tenía palabras. Desde esta experiencia, mi mente y mi alma son lo más importante para mí. Son mucho más importantes que mi cuerpo. Incluso algunas personas notan que he cambiado y me dicen que tengo un efecto curativo en ellos. Ahora siento con total seguridad que me llevo mejor con todas las personas y me he vuelto alguien mucho más tolerante. Puedo entender mejor sus sentimientos y lo que está pasando dentro de ellos. Esta experiencia ha cambiado mi vida y mi forma de pensar. Ya no tengo ningún tipo de temor por morir, porque ya lo he experimentado antes.